Una oportunidad realmente muy importante de hablar con uno de los directores ejecutivos de CREA, Christian Feldkamp. Bueno, ¿cómo encuentra esta Grupos CREA regional del norte de Córdoba? Sí, la verdad que para mí es un gusto poder venir. Ahora en mi posición de dirección ejecutiva tengo la posibilidad de ir a visitar el movimiento y la necesidad de contactarme con los miembros del movimiento y estos congresos regionales que este año para nosotros, cada 3 años, nos tomamos un año para hacer los encuentros regionales. Y bueno, justamente Córdoba Norte, cumpliendo 20 años como región, es una gran oportunidad para encontrarnos con los amigos, con las familias de CREA acá en esta región. Y muy entusiasmado, porque la verdad que han organizado un congreso con mucho contenido, con muchas posibilidades y mucho incentivo para pensar nuevas oportunidades. Hablando de oportunidades, porque es lo que por ahí muchos productores entienden, que el país con la situación que vive no da demasiadas oportunidades. ¿Cómo es esto de gestionarlas? Porque los grupos CREA dicen debemos pensar sobre esto. Sí, la verdad que siempre uno tiene que darse cuenta que hay cosas que están fuera de nuestro ámbito de influencia y hay cosas que están dentro de nuestro ámbito de control. Y fuera de nuestro ámbito de influencia está la situación del país. La verdad que Argentina es un país complejo, con crisis que han sido recurrentes y esto nos ha generado también una cultura y nos ha generado también cierta resiliencia, cierta capacidad de adaptarnos a esto. Y nosotros estamos convencidos que CREA ha sido siempre una instancia y una forma de contención y de darnos ánimo para pensar ante situaciones complejas nuevas oportunidades. Siempre hay nuevas oportunidades. Está famoso la frase que se dice que en el idioma chino, el mismo símbolo que se utiliza para decir crisis es para decir oportunidad. Y eso es una cuestión cultural. Nosotros creemos desde CREA también, como cuestión cultural, que estas crisis también nos tienen que dar una oportunidad para pensarnos nuevamente, para ver, quizás tendremos que entrar en un modo sobrevivencia durante un tiempo, pero para de nuevo volver a crecer. Tenemos que seguir apostando a este país, tenemos que seguir apostando a esta actividad que no solo es nuestro negocio, sino es nuestra forma de vida. Y CREA nos ayuda porque nos hace compartir vivencias, nos hace compartir problemas y nos hace compartir ideas que son las fuentes de oportunidades. Bien. Y hablando de esta situación crítica, que imaginamos ha impactado muchísimo en la agricultura con el retorno de las retenciones a la exportación, pero imaginamos que también al negocio ganadero, que había hecho un despegue importante en cuanto a su realidad en el país, puede llegar a afectarlo también. ¿Cómo ve esta situación? Sí, nuevamente y lamentablemente el gobierno nacional ha tomado decisiones en las cuales ellos mismos han planteado que no están de acuerdo y que lo hacen como una urgencia y como algo transitorio, y todos deseamos y entendemos que desde el gobierno nacional también se desea que eso efectivamente sea transitorio. La ganadería argentina es una ganadería que viene creciendo desde un rebote, digamos, desde la gran crisis que tuvimos allá a principios de esta década. Con la nueva gestión, a partir del 2016, empezó un crecimiento mucho más consolidado y ya no solamente en cabezas, sino un crecimiento más consolidado en exportaciones, en mercados abiertos y con ciertas políticas que nosotros para el mediano y largo plazo coincidimos que son las adecuadas y que de hecho desde la Mesa de la Competitividad de las Carnes, que es una mesa de actores privados que nosotros integramos desde el 2015, que venimos proponiendo ese tipo de políticas, por ejemplo, la cuestión de la transparencia y la reducción de la informalidad en la cadena de la carne, de todas las carnes, no solo la carne vacuna, lo cual es fuente genuina de competitividad, digamos que todos tengamos las mismas reglas de juego. Bueno, ese es un solo ejemplo y creemos que se viene trabajando bien. Claramente, para un sector o para una actividad que tiene gran parte de sus ingresos especificados, pero tiene por lo menos algunos subsectores, como la ganadería intensiva, sus gastos dolarizados, una devaluación y una aplicación de impuestos a las exportaciones es una muy mala noticia, pero la ganadería nunca es un negocio para entrar y salir. La ganadería es un negocio en donde los retornos se generan con un pensamiento de mediano a largo plazo
y nosotros auguramos y seguimos pensando que hay un buen futuro para los próximos años en la ganadería, independientemente de la coyuntura actual. Bien, ¿y crees que los productores ganaderos, que en algunos casos habían dejado la actividad y retornaron, aprovecharon el momento, la coyuntura que le dio cierta viabilidad, por ejemplo, para que, como ha dicho el SENASA, retornara el número de cabezas o el crecimiento del número de cabezas en el país? ¿Se han adaptado nuevas tecnologías o manejos para mejorar la ganadería? Sí, sin ninguna duda. Incluso te doy un dato, en líneas generales el movimiento crea un indicador que se utiliza frecuentemente para ver si el resto de los ganaderos, o por lo menos los criadores, está pensando en crecer o no en el rodeo para reconstituir este stock que perdimos abruptamente, es el porcentaje de hembra en la faena. Y vimos ya que este año el porcentaje de hembra en la faena nos daba que no estaba ni creciendo ni retrocediendo el stock a futuro de madres. En el movimiento CREA, los indicadores que nosotros seguimos es que hay mayor cantidad de miembros CREA que están pensando en seguir creciendo. Y eso claramente uno sigue creciendo en una actividad y sigue buscando tener más vientres porque le está viendo un buen futuro a esta ganadería. La adopción tecnológica en ganadería y sobre todo dentro del movimiento CREA ha sido importante y sigue siendo importante. Hay cosas que faltan en líneas generales y que están también afectadas por esta devaluación, por ejemplo, un mayor uso de fertilizantes para las pasturas, implantación de pasturas que nos permitan crecer más fuertemente, son costos que tenemos muy dolarizados y ante ingresos especificados, claramente eso se reduce, pero entendemos que la adopción tecnológica es una condición, digamos, suficiente, necesaria para el crecimiento de la ganadería. Si eso no se da, sin ninguna duda no se va a dar un crecimiento como el que deseamos para la ganadería argentina. Bien, para esto sirven este tipo de encuentros, ¿no? Para pensar, para analizar lo que se ha hecho y para ver las perspectivas a futuro. Exactamente, estos congresos son, nosotros decimos que los congresos son para encontrarnos, para ver lo que venimos haciendo, para reflexionar sobre eso, para iluminar hacia dónde van los escenarios futuros y eventualmente para contagiar aquellos que ven con optimismo y aquellos que ven oportunidades, para contagiar al resto que esas oportunidades están y que muchas veces hay que ir en estas épocas de crisis a buscar esas oportunidades o a generar esas oportunidades.